Al comienzo de esta historia, alguien nos cuenta que solo existía la oscuridad. La continuidad estaba bajo el manto de las tinieblas. Era, en todos los sentidos, el orden perfecto. Sin embargo, surgió un rayo de luz, el magnífico y radiante resplandor. Era la propia encarnación del cambio y del caos. Esa luz recorrió toda la oscuridad, dando origen al tiempo y al movimiento, y así, se creó la vida. La vida, nacida de la luz, se volvió cada vez más fuerte, y entre ellas, las 6 luces más brillantes fueron llamadas iluminados y se convirtieron en líderes de toda la vida. Sus enfrentamientos provocaron temblores en todo el mundo, hasta que la oscuridad ya no pudo soportar la arrogancia de la luz. Entonces, la oscuridad generó un guardián del orden para juzgar a los iluminados. Su nombre era Pantaminum. Nacido de la oscuridad, el guardián del orden es el ser más poderoso. Persiguió a los iluminados y los sometió uno por uno. Y aquellos que fueron sometidos fueron transformados en joyas y sellados. Tras sellar a los iluminados, la oscuridad le ordenó a Pantaminum que regresara con las joyas, pero él no obedeció. Había sido cautivado por la luz de las joyas. Embriagado por el brillo de las piedras en su propio cuerpo, se proclamó a sí mismo el rey de las joyas. El rey de las joyas y sus piedras preciosas gobernaron todos los seres vivos de la historia, y el mundo comenzó a temerlo, llamándolo devorador de la luz. Después de esta historia, se nos muestra un ojo abriéndose por primera vez. Una mujer aparece sosteniendo a un niño y diciendo que, al final, él había sido encontrado, un nuevo iluminado. Ella dice que él es el único capaz de enfrentarse al hijo de la oscuridad y rey de las joyas, Pantaminum, y a los iluminados que se sometieron a él. Ella dice que ese bebé es su única esperanza, Urekmacino. Y ya empieza soltando un meadón en la cara de la mujer y yo tirada en el suelo después de eso, y la mujer simplemente dice que es agua bendita, jajajajajajajaja. La mujer, por fin, dice que, a partir de ahora, ese niño hará que este mundo brille para siempre. Corte. Muestra, en algún lugar de la torre, años en el futuro, al mismo bebé, ahora más grande, queriendo saber dónde demonios estaba. Se ríe y dice que se perdió. Quiere saber dónde está la salida de ese lugar y a dónde se fue el desgraciado de Pantaminum. De repente, aparece un portal frente a él, junto con un monstruo, felicitándolo por abrir la puerta y entrar, diciendo que consiguió el derecho de convertirse en un regular y escalar la torre. Ser un regular y escalar la torre es la oportunidad de conquistar todo. Entonces le pregunta a Urek qué piensa de eso, y en la cabeza de Urek está intentando entender por qué demonios un conejo parlante del tamaño de un humano le está hablando. El conejo se da cuenta de que Urek es alguien que no debería haber entrado a la torre, así que le da la espalda y le dice que no debe involucrarse con la torre. Urek le pide, al menos, que le diga dónde está la salida de ese lugar. El conejo dice que no conoce el camino para salir de la torre y que tendrá que encontrarlo por sí mismo. Urek pregunta que, cuando él dijo que todo es posible conseguir en la torre, si Pantaminum también podría estar dentro. El conejo no sabe qué es eso, pero tampoco puede afirmar que no está allí, es el clásico, solo sé que no sé nada. El conejo dice que, al fin y al cabo, todo existe en la cima de la torre. Entonces, Urek decide entrar a la torre. El conejo no lo entiende. Urek afirma que definitivamente persiguió a Pantaminum hasta la torre y, ya que el conejo no sabe dónde está la salida, decide entrar, el prota está loco. El conejo dice que, si eso es lo que desea quien abrió la puerta, así será, diciendo que esta torre no rechaza a quienes la desafían. Así se abre la puerta de entrada y le dan la bienvenida a nuestro prota, Urekmacino. En el piso de pruebas, un megáfono anuncia a los regulares que llegaron al piso más bajo de la torre, la prueba infernal. Y nuestro prota Urek está roncando como si nada hubiera pasado. Lo que parece ser el conejo, hablando por el megáfono, anuncia que hay un total de 400 presentes y que, a partir de ahora, deberán luchar entre sí. Cuando queden 200, la prueba terminará y, así, los 200 podrán avanzar a la siguiente prueba. Si el número de regulares no baja a 200 en una hora, todos los regulares fallarán. Termina diciendo que es mejor que no se escondan ni descansen, pues deberían darlo todo para sobrevivir. Tan pronto comienza la prueba, un chico está corriendo por el bosque, cuando un tipo con una gran melena aparece de la nada y ataca. Cuando iba a golpear al chico, una voz diciendo, sal, aparece y termina al grandulón de un solo golpe, hit kill. Una mujer llamada Lopovia Evelyn aparece, preguntando si el chico está bien. El chico dice que sí y agradece. Él le pregunta a la mujer por qué lo salvó, si era una competencia. Ella dice que, en el momento que oyó las reglas, pensó, ya que no sabe qué tipo de pruebas vendrán después, si se eligen los 200 más fuertes, será difícil. Entonces, si tiene que competir luego, querrá enfrentarse a los 199 más débiles. Su plan es usar esta prueba para cazar a los fuertes. Muy lista ella.
El chico pregunta si lo salvó solo porque parecía débil, y ella dice que sí, claro, a menos que sea fuerte. Él empieza a gritar que no es fuerte para nada, que es muy débil. Entonces ella lo llama debilucho y le dice que sigan adelante. Cuando aparece un tipo muy feo, de 6 brazos, pero muy fuerte, enfrentándose solo a un montón de gente, Evelyn dice que es su oportunidad para atacarlo. Salta detrás de su cuello y le da un golpe en el hombro, robando la kill de todos siguiendo tras otra persona. Mira hacia arriba y ve a alguien en la cima de una colina, otra mujer, de cabello rosado. El chico que está con ella pregunta si es tan fuerte como para que Evelyn diga que se escondan. Y esa mujer en la cima de la colina es la princesa de Zaar. El chico se queda impresionado por ver a la princesa de Zaar, de quien solo había oído rumores. Evelyn se queja de que justo en su turno aparece un monstruo como ella. El chico dice que los rumores eran ciertos, ella era increíblemente hermosa, es realmente muy hermosa. Evelyn, con envidia, le mete el dedo en el ojo al chico. Él grita preguntando por qué hizo eso, y ella dice que solo se enojó por varias razones y que no quería perder contra alguien que es fuerte y bonita. Justo. El chico, llorando, dice que ella también es bonita, pero Evelyn dice que no le metió el dedo solo para oír eso de él. La princesa saca su espada y la lanza al suelo, y con una jugada así, simplemente elimina a un montón de gente, y ni tiene sentido que su espada vuele así. El número de sobrevivientes cae en un instante, y Evelyn le pregunta al chico si aún cree que ella es increíblemente hermosa. Él dice, con dudas, que sí, pero que, después de eso, no querría cruzar miradas con ella. Y nuevamente Evelyn intenta picarle el ojo al chico, diciendo que cree que entiende por qué los hombres mueren jóvenes, tal vez ayudar al chico a perder la vista lo ayude a vivir más. En la cabeza de la princesa, en la cima del monte, ve a nuestro prota durmiendo un sueño de los dioses y nota que un grupo se está acercando a él. Formaron un grupo, y ella deduce que el prota ya va a morir ahí mismo. El grupo encuentra al prota dormido, y lo que parece ser su líder dice que la torre está cada vez más llena de gente rara, no pensó que vería a alguien durmiendo en ese caos. Empieza a pisar al prota para despertarlo, diciéndole que se levante. El prota solo dice que quiere dormir más y se da vuelta. Entonces el tipo decide acabar con él. Cuando el grupo va encima del prota, él les da patadas voladoras a los hermanos. Se levanta y dice que había dicho que quería dormir más. El líder, que no recibió la patada, dice, cagado de miedo, que el prota puede seguir durmiendo. Pero el prota, muy enojado, dice que, cuando alguien despierta a otra persona, se arruina la calidad de su sueño. El líder se desmaya del miedo, y se anuncia que falta un regular para que termine la prueba, quedando solo 10 minutos de tiempo. La princesa salta hacia donde estaba el prota. Él le pregunta si quería tener una cita con él. Ella dice, ni lo sueñes, y dice que él olvidó eliminar al último hombre, así que pensó en ayudarlo, pobrecito del tipo. El prota la detiene y dice que no necesita ese tipo de ayuda. Ella se queda confundida, preguntando por qué no eliminó al tipo, si esas eran las reglas de la prueba. El prota pregunta por qué debería seguir las reglas si él es un hombre libre. La princesa dice que, si va a hacer la prueba con esa actitud relajada, ella misma lo eliminaría, apuntándole la espada al cuello, yo no lo permitiría. El prota dice que ella puede intentarlo mucho, muy épico, pero, en su cabeza, solo logra pensar que, al verla de cerca, dice que es una gatita. Desvía la mirada, y la princesa le pregunta por qué está desviando la mirada. Parecía que estaba asustado, pero el prota solo dice que se avergonzó por haber mirado a una chica bonita, ya que es nuevo en esas cosas, muy inocente. Ella le dice que se tome la prueba en serio. Él solo le pide que se calme y dice que no necesita ser como ellos. Ella dice que no tiene tiempo y que todos los demás se están escondiendo, así que tenía sentido eliminar rápido a quien estaba enfrente. El prota dice que, si ese es el caso, había alguien sobre ellos, señalando el megáfono volador. Empieza a gritar, llamando al cuadrado extraño que estaba volando, y pregunta si él también no estaba incluido en el conteo, tiene sentido. La princesa empieza a decir que el prota está loco, ya que ese es el supervisor de la prueba, un ranque. Obviamente él no estaría incluido en el conteo, y aunque el prota lo derrotara, no contaría como parte de la prueba. Contra todo y contra todos, el prota sigue llamando al supervisor para un 1 contra 1. Y dice que, si lograba ganarle al supervisor, eso contaría como 2 eliminaciones. Finalmente, el supervisor de la prueba aparece y lo llama lunático. No sabe de dónde salió el prota, pero dice que debe venir de algún rincón perdido del mundo donde ni saben que es un ranque. El tipo es el doble del tamaño del prota. El supervisor dice que, a veces, hay algunos idiotas, como el prota, regulares sin noción, como el prota. Le pregunta si sabe con quién está hablando. Y el prota responde que es, obviamente, con un novato. El tipo impone respeto.
El supervisor empieza a reírse por haber sido llamado novato, y mientras más se ríe, más fuerte se vuelve el ruido. Hasta la princesa se tapa los oídos por lo alto que resonaba solo la risa del supervisor. En una escena tenebrosa, el supervisor agarra al prota del hombro y le pregunta si se volvió loco. Dice que hay una regla que dice que los ranques no pueden tocar a los regulares sin motivo, pero los supervisores de las pruebas están autorizados a imponer penalidades apropiadas, y énfasis en esas penalidades, a los regulares que infrinjan las reglas de la prueba. El supervisor le pregunta al prota si le gustaría perder una pierna, ya que parecía un castigo justo para la situación. El prota lo mira fijo, le pregunta si realmente hizo algo mal, y quita la mano del supervisor de su hombro con fuerza. El supervisor se sorprende del nivel de fuerza del prota, que en ese momento solo era un regular y ni siquiera sabía usar Shinso. El prota dice que ese castigo solo es algo que quienes tienen cierto nivel de poder pueden imponer. Cuando la cosa empezaba a ponerse interesante, suena la alarma diciendo que el número de regulares restantes en el área de pruebas era 200, anunciando así que la prueba terminó, no. La princesa piensa que fue bueno que la última persona fuera eliminada desde la perspectiva de una competidora, el prota iba a morir, pero, ya que fue lo suficientemente loco como para llamar a un supervisor a un 1 contra 1, tal vez le sería útil para alcanzar su objetivo más adelante. El supervisor dice que el prota tuvo suerte, le dice que agradezca por haber sobrevivido y que continúe la prueba con humildad, porque esta torre está llena de monstruos que superan su imaginación, y que será mejor que no sea arrogante. El supervisor se disculpa con la princesa, por si fue grosero, a la princesa dice que está todo bien. El prota, de fondo, dice que es una pena porque podría haberse encargado del supervisor en un segundo, muy sarcástico. De la nada, se abre un portal con un poder extraño que deja impresionado a nuestro prota, Urek. Alguien aparece dentro del portal diciéndole al supervisor Danjon, ahí está el nombre del grandulón, que ya era suficiente. Ese hombre era el director de pruebas. El prota le pregunta a Danjon si ese director era fuerte, este prota está loco. El propio director responde que no, él era alguien mucho más fuerte que simplemente fuerte, ahora. Dice que la prueba terminó y que Danjon debería dejar de perder el tiempo y anunciar de una vez el final de la prueba, con Danjon diciendo que la próxima prueba será mucho más difícil. Advierte a todos que estén preparados, especialmente a nuestro querido prota, porque esta vez fue suerte, pero la próxima vez lo partiría a la mitad, sin importar si es un regular o no. El prota solo dice que lo desafía a intentarlo. Con eso, los regulares son teletransportados al siguiente área de pruebas. La escena cambia a la fortaleza flotante del piso de pruebas, más específicamente en la sala del director, con el director diciendo que le parece una vergüenza que un supervisor haya interferido en la primera prueba. Danjon dice que lo siente mucho por haber caído en las provocaciones de un regular, era la primera vez que eso sucedía, y dice que no logró contenerse. El director pregunta si se está menospreciando ante él porque el gobernante del piso está ausente en este momento. Danjon dice que no era eso lo que quería decir y que algo así no volvería a suceder. Danjon dice que siempre había escuchado rumores de lo aterrador que era el director. El director agradece a Danjon y le ordena que eso no vuelva a pasar. Completa diciendo que es improbable, pero, si Danjon vuelve a caer en las provocaciones de un regular, debía asegurarse de acabar con él de una vez, aunque, para ser claro, el director no se haría responsable de las consecuencias. En la cabeza de Danjon, no entiende lo que el director quiere que haga. Solo se está conteniendo porque él da miedo. Pero, incluso con el permiso del director de pruebas, cuando tenga la oportunidad, va a destruir a nuestro querido prota, o al menos intentarlo. El director mira la ficha de nuestro prota y dice que esta vez hay un regular muy interesante, ya que ni siquiera sabe de qué agujero salió para que ni se mencione su origen. En la sala de espera de la segunda prueba, aquel chico que el prota desmayó solo del miedo dice que 200 personas siguen siendo demasiadas y bromea diciendo que tal vez debería reducir un poco más ese número, y se lleva un empujón de nuestro prota. Al recordar lo que pasó, él abre camino para el prota, llamándolo jefe. Nuestro prota se queja, diciendo que hay demasiada gente en ese lugar. Mirando a ese tipo raro, cada vez que lo ve, más parece mayor que el prota. Otro supervisor aparece volando y da la bienvenida a los regulares, felicitándolos por haber sobrevivido a la primera prueba. Se presenta como Gisley. Al prota le parece aburrido que haya aparecido otro supervisor. Gisley dice que la nueva prueba que van a hacer será muy simple. Para escalar la torre, había dos habilidades esenciales que debían aprender, cooperación y división. Anteriormente, estaban cazándose a golpes, pero ahora tendrían que trabajar juntos. La supervisora les ordena que se dividan en equipos de 3. Les da una pista, solo se acerquen lo suficiente a aquellos de quienes puedan protegerse en caso de una traición. El juego que van a jugar es el tradicional, gira o baja. Con un levantamiento de mano, invoca una cabra muy fea detrás de ella. En otro lugar de la torre, se muestra a otro tipo que parece muy fuerte manipulando una esfera de energía y lanzándola a alguien que muere instantáneamente.
Aparece, aparentemente, el director diciendo que la forma de ese tipo de matar a los demás era muy perezosa. Este tipo pregunta cuando llegó el director, revelando el nombre del director como Rahab, y ahora el director será llamado Rahab. Le pregunta a Rahab cómo fue la prueba, si los regulares eran prometedores, pero Rahab dice que todos ellos eran comunes, mostrando un montón de ranques sobre picos, mirando hacia Rahab. Volviendo al juego gira o baja, muchas personas no entienden qué juego es ese. El tipo que se volvió medio secuaz del prota pregunta de qué agujero salieron para no saber lo que era gira o baja, disculpa, sabiondo. El prota le pregunta cómo funcionaba el juego, y él explica que giras o bajas la mano, obviamente, formando así un equipo. Aquellos que giran la mano van con los que giraron, y los que bajaron la mano van con los que bajaron, respectivamente. Le pide al prota que le avise si va a bajar o girar la mano para ir en el mismo equipo, pero el prota le pregunta por qué formaría un equipo con el frío. Pero la supervisora dice que, lamentablemente, la prueba que van a hacer es un poco diferente de lo que él explicó. Normalmente, lo que explicó serviría para un juego de selección de equipos, muy simple. Pero en esta prueba tendrán un bono, enfrentarán a la cabra que está detrás de ella en un juego de gira o baja. La supervisora les manda que presten atención a las manos de la cabra, si la mano derecha de la cabra es gira, la izquierda es baja. La mano derecha de la supervisora es baja, y su izquierda es gira. Si ella hace eso, pasará la ronda. A partir de ahora, los 200 presentes observarán las manos de la cabra e imitarán sus movimientos. Si logran replicarlos simultáneamente al final de la cuenta, pasarán la prueba. Pero si se equivocan, la imitación fallará. Como dice el dicho, ver para creer. Entonces, pregunta si puede empezar la primera ronda. Les dice a todos que se concentren y estén preparados, y manda a la cabra comenzar. Empieza a sonar una música y la cabra extiende las manos. Y como nada es fácil en esta vida, la cabra mueve la mano muy rápido, ninguno de ellos consigue ver el movimiento que hizo. La supervisora llama patéticos a los regulares, pues solo 24 personas vencieron a la cabra. El subordinado del prota no logra pasar, pero como el prota es el prota, él pasa de buena y aún pregunta cómo fue que él no logró pasar esta prueba. La supervisora dice que los que vencieron tendrán el derecho de escoger a su compañero. El derecho de elegir fue dado solamente a los que lograron bajar la mano. La supervisora pregunta si, entre los 24 que pasaron la prueba, alguien quiere escoger pareja. Evelyn dice que quiere escoger a alguien, y la supervisora le dice que escoja a alguien que fracasó. El chico, pensando que Evelyn lo iba a escoger por la prueba anterior, finalmente descubre que a nadie le importa, porque ella se da vuelta y elige a un tipo que vio que lo hizo bien en la prueba anterior. Entonces la supervisora anuncia que continuarán jugando el juego siguiendo las reglas. Si la posición de sus manos se mantiene igual, seguirán en el mismo equipo. Con el inicio de la segunda ronda, solamente Evelyn se hace la loca y gira la mano muy rápido, haciendo que el tipo random no consiga ver la posición en que dejó la mano, lo que hace que él ponga la mano en la posición equivocada. Evelyn dice estar decepcionada por pensar que él tendría alguna utilidad. Ella le dice, sonriendo, que no quiere estar en el equipo de alguien que no puede seguirle el ritmo. La supervisora nos dice que eso es lo esperado de alguien de las 10 grandes familias, ellos entienden cómo funcionan las reglas de la torre y juegan con ellas. La supervisora anuncia que, lamentablemente, los dos fallaron en convertirse en compañeros. Por lo tanto, el que fracasó es ofrecido como sacrificio para la cabra, en el chat. La supervisora dice que, como todos pudieron ver, si la persona elegida no gana, se convierte en ofrenda para la cabra. Sin embargo, si tiene éxito, también puede decidir si quiere convertirse en compañera de la persona que la eligió o si quiere ofrecerla a la cabra también, este juego es pura maldad. Entonces la supervisora ordena que sigan jugando hasta formar un equipo de 3 en esta prueba. Cualquiera que no logre formar un equipo será eliminado. Evelyn entiende que, aunque se trate de formar equipos, el juego era como todos los demás, se trata de la supervivencia del más apto. Eso significa que, si logras imitar el movimiento de la cabra en la primera ronda, tienes la oportunidad de eliminar a quien quieras de la prueba, claro, si eres más rápido con las manos. Ahora que terminó la mini demostración, la supervisora dice a todos los que acertaron en la primera ronda que elijan a un oponente para jugar y ahora es cuando se pone divertido. El desgraciado del prota jajajaja escoge a su secuaz para jugar, traicionándolo. El tipo ya no quiere jugar con el prota, y el prota le dice que antes quería formar equipo con él. El tipo hasta intenta explicarse, pero el prota le dice que deje de ser blando. Cuando el tipo iba a negarse, la supervisora anuncia que quien se niegue a jugar será ofrecido inmediatamente a la cabra. Preparado para perder contra el prota, este le dice que un hombre de verdad debe enfrentar los desafíos de frente, presta atención. El tipo, que parece débil pero no tonto, entiende lo que el prota quiso decir, pero se pregunta si puede confiar o no en lo que dijo. En un voto de confianza, cuando mira sus manos, están iguales.
El tipo se sorprende de que el prota haya hecho eso con alguien que acaba de conocer, y dice que ahora la vida del prota está en sus manos. El prota dice que sabe lo que hizo. El tipo le pregunta por qué hizo eso, ya que el prota ni siquiera es tan fuerte como para arriesgarse de esa forma, y el prota solo dice que pensó que él confiaría en él. Gracias a que el tipo confió en el prota empezó a confiar en él también, ya que, al final, el trabajo en equipo se construye en base a la confianza. Con la mano de la cabra casi alcanzando al prota, él dice que, si no es con él, tal vez no haya nadie con quien pueda formar un equipo. En esta escena épica, el tipo le dice a la cabra que se detenga porque van a formar un equipo. El tipo se disculpa por haber sido grosero y casi haber enviado al prota al muere, y dice que, antes de la torre, no era nadie, pero tuvo la suerte de entrar a la torre, y que nunca olvidará ese acto de confianza. Para romper con el clima sentimental, el prota dice que parece mucho mayor que él, así que debería hablarle con más naturalidad. El tipo literalmente queda en shock, pero dice que lo entiende, incluso lo llama hermano. Dice, todo animado, que él y el prota deberían buscar a alguien fuerte para el equipo, para volverse el equipo más fuerte. Y el prota dice que, en el momento en que él entró al equipo, perdieron la oportunidad de ser los más fuertes, jajajajaja. La supervisora anuncia que, lamentablemente o afortunadamente, solo 7 personas lograron formar equipos. Así que, para el próximo juego, solo el representante del equipo participará en la ronda. La cabra bizca empieza a girar la mano otra vez. Cambia la posición en el último segundo, el prota pierde la ronda y el tipo, que aún no sabemos cómo se llama, y eso me está desesperando, pregunta cómo sucedió eso. El prota dice que, primero, deje de hacer escándalo porque perdió a propósito, segundo, que lo llame Urek. El tipo no entiende por qué perdió a propósito, y el prota le dice que mire a su alrededor, porque está seguro de que mucha gente también perdió a propósito como él. Como en la ronda anterior la gente descubrió quiénes eran los jugadores hábiles, ¿quién sería tan tonto como para desafiarlos a jugar? Incluso si tuvieran éxito, estarían obligados a jugar, lo cual es problemático, y todos quieren evitar conflictos. Y lo mismo aplica para nuestro prota. El tipo entiende lo que el prota quiso decir, y dice que, al menos ahora, nadie querrá enfrentarse a los más fuertes. Lo que el prota dice que es muy probable, pero que siempre hay un loco en el mundo. Y justo aparece la desgraciada de la princesa y llama al prota para jugar. El prota pone cara de confundido y piensa que la princesa de Zahar quiere eliminarlo, y yo apuesto 5 reales a que sí. Él le dice que, si ella quiere eliminarlo, es mejor que se rinda, pero ella dice que quiere formar parte del equipo del prota. Pero, claro, él tendría que ganar primero. Todos se quedan en shock porque ella dijo que quiere unirse al equipo del prota. El tipo dice que debería aceptar la oferta, pero el prota dice que no puede formar un equipo con ella porque ya tiene a alguien en mente para el equipo. La princesa se siente ofendida porque eso significa que hay alguien mejor que ella. Pero el prota lo deja en duda y dice que tal vez sea solo una cuestión de preferencia. Aún así, la princesa dice que eso no importa, porque se va a unir a él de todas formas. Ella extiende la mano y le pide al prota que empiece el juego, pero, a este ritmo, él dice que ella terminará siendo un sacrificio. En su cabeza, él cree que esto es un romance entre los dos y que ella está súper interesada en él. ¿Qué autoestima la suya? Empiezan la ronda y ella dice que, si no quiere irse al muere, será mejor que se concentre, porque va a tomarse la partida en serio. Los dos empiezan a girar la mano como si fueran el Flash y, para sorpresa de muchos, tienen las manos iguales. El prota dice que no va a hacer equipo con esa mujer, y la cabra se lanza contra la princesa, y todos quedan en shock. Para sorpresa de muchos, la cabra agarra cruelmente a la princesa y simplemente se la traga sin más. Hasta la supervisora se sorprende de que la princesa haya fallado en la segunda prueba. Realmente se la comió. Todos se preguntan como una princesa de Zahar, que debería ser capaz de pasar las pruebas con facilidad. Y todos empiezan a juzgar al prota por haber hecho eso. El amigo del prota, lo voy a llamar así ahora, le pregunta quién va a llamar para el grupo ahora que la princesa se fue al muere, aunque yo creo que no. Y él señala al chico que estaba con Evelyn. El amigo del prota dice que parece débil, demasiado, pero el prota dice que tiene un presentimiento con él, que tiene el mismo olor que cuando él llegó a la torre, un olor a sal. El amigo del prota se molesta porque él dejó pasar la oportunidad de unirse con la princesa de Zahar solo por un presentimiento de que el chico sería útil, y no porque fuera fuerte. El prota hace la pregunta que todos quieren saber, ¿qué demonios es Zahar, ya que todos están hablando de eso? El amigo del prota le dice al oído el significado de Zahar, en una pose muy jojo, nuestro prota empieza a decir, que, el rey de esta torre, hace mucho tiempo, alguien vino de afuera y ahora está gobernando esta torre. El prota grita sorprendido y le pregunta a la cabra si puede cambiar de idea, porque cree que necesita encontrarse con el chico que se hace llamar rey. Pero la cabra solo niega con la cabeza. El prota se entristece,
porque ahora necesita conocer a ese rey para preguntarle cómo salir de ahí con Pantaminum y los demás. Ahora que ya no hay vuelta atrás, va a seguir con su decisión de escoger al chico ese. En la tercera ronda, el juego contra la cabra se volvió aún más difícil y solo 6 personas ganaron. El prota se dirige a llamar al chico, pero nos quedamos con los pensamientos de Evelyn, que dice que todavía no consiguió formar un equipo, y que cuanto más pasaba el tiempo, más difícil se volvía el juego. Antes, cuando se enfrentaban, solo necesitaban fuerza, pero ahora lo que se necesitaba para formar un equipo no era habilidad, sino confianza. Aunque transformaras a un enemigo en compañero de equipo, si no había una confianza absoluta, no podían formar un equipo en esta prueba. Ese lugar era donde todos eran rivales de todos. Ella se pregunta si realmente existía alguien confiable en ese lugar. Recuerda al hermanito de antes, pero ella, terca, dice que él era muy débil para formar un equipo con ella, por eso está sola, tontita. El prota llega al niño y lo llama. Evelyn lo ve y no cree que realmente vayan a formar un equipo con el niño. Empieza a menospreciarse, diciendo que no era especial, que por eso no había razón para que alguien quisiera eliminarla, y que nadie iba a quererla en su equipo, llora demasiado, hija. A ese paso, dice que se iba a quedar atrás y no pasaría la prueba. Entonces volvería al lugar donde vivía, la cuneta de los sucesores, la aldea olvidada, donde los abandonados por los dioses huyeron. El prota llama al niño. Este ya empieza diciendo que es débil y no tiene poderes, así que no había motivo para que el prota quisiera eliminarlo. Cuando el prota iba a decir que quería formar equipo con él, Evelyn, la metiche, llama al niño para jugar. El amigo del prota le dice que no se cuele, pero ella le responde diciendo que ellos empezaron a hablar primero, pero fue ella quien empezó el juego primero. Así que llama al señor Lu, también conocido como el niñito. Empiezan a discutir y la supervisora interviene, diciendo que, como los dos lo llamaron para jugar, le da la oportunidad de elección al señor Lu. Y le pide que elija entre el prota y Evelyn. Y tontamente, el tonto se disculpa con el prota y elige formar equipo con Evelyn. Además, dice que va a mantener sus manos completamente inmóviles para Evelyn, diciendo que confiaría en ella. El prota incluso pregunta si ya se conocían. Evelyn, presumida como siempre, dice que, aunque ella no lo escogió en el primer intento, él la eligió sin dudar. Comienza a gritar, diciendo que quizás él se siente culpable y está intentando arruinar el juego a propósito para librarse de ella. Lo amenaza diciendo que si arruina el juego con su plan, no lo va a perdonar. El señor Lu dice que no quiere hacer nada de eso, solo formar un equipo con ella, diciendo que le gusta, en vivo, papá, jajajajajaja. Tanto el prota como Evelyn se quedan paralizados, con nuestro prota dándose la vuelta y diciéndole a su amigo que se vayan, porque no había espacio para ellos con esa pareja rara. Evelyn dice que es de una de las 10 grandes familias y que queda mucho camino antes de que empiece a pensar en casarse, pero dice que él es más valiente de lo que parece. Él dice que no le gusta en ese sentido, sí, ajá. Evelyn dice que tampoco se va a mover, que confía en el señor Lu y que como que le empieza a gustar ahora. El prota dice que terminaron perdiendo el tiempo. Un tipo medio sospechoso dice que, como parece que el prota no consiguió formar un equipo, se ofrece para unirse a él. Se presenta diciendo que su nombre es Neo. Aunque no sea tan bueno, el prota es fuerte. El prota está de acuerdo, diciendo que realmente parece fuerte y que no quedan muchas buenas opciones, pero que no confía en Neo. Neo se ríe, diciendo que el prota es bastante preciso. Dice que realmente no es alguien confiable, se está autosaboteando, pero dice que al menos no se va a interponer en el camino del prota, ya que el prota y su amigo no eran sus objetivos. El prota nos dice que ese mismo chico, Neo, cuanto más se le acerca, más mareado se siente. Tiene el mismo olor que el señor Lu, olor a sal. Sí, el señor Lu y Evelyn realmente forman un equipo. El prota decide llamar a Neo para jugar, pero claro, si Neo logra seguirle el ritmo, ya que despertó la curiosidad del prota. La supervisora anuncia el fin de la selección de equipos, y el número de equipos formados a través del juego es de 10 equipos, sí, Neo entró en el equipo del prota. Ella dice que aquellos que fallaron en formar un equipo obviamente serán eliminados, y los que lo lograron avanzarán. El prota queda confundido, pues solo había 9 equipos entre ellos. De repente, la cabra comienza a toser muy fuerte. Entonces, la supervisora nos cuenta que el juego mortal dentro de la cabra fue finalizado, sabía que esos tipos no estaban muertos. Los 3 sobrevivientes de allí formarían otro equipo, pasando a la siguiente prueba, sí, la princesa está vivita. La supervisora se sorprende por las hazañas de la princesa. Aunque sabía que era fuerte, no sabía que una princesa Zahard usaba hielo. La supervisora dice que está aliviada de haber preparado este juego con antelación. Llama desgraciado a nuestro prota, porque gracias a él, pilló a la princesa desprevenida. La princesa dice que la supervisora cambió las reglas en el último minuto.
Ella se defiende diciendo que no, porque solo dijo que la cabra se la comería, mentirosa, no que sería eliminada. Ella dice que los verá en la próxima prueba. Entre los que avanzaron por el juego, los que fueron comidos por la cabra tendrían que eliminar al menos a un equipo de los otros. Así que, técnicamente, esos 3 todavía no estaban jugando de verdad. Por eso, son nombrados como remanentes. La princesa está de acuerdo con la regla bien elaborada y dice que, en la próxima prueba, se va a asegurar de devolver toda la humillación que sufrió y de garantizar que nuestro querido prota sea eliminado, se lo tomó personal. En la sala de los supervisores, se anuncia que un total de 30 regulares avanzaron a la siguiente prueba, y que los supervisores deben recibir a los regulares y prepararse para albergar la próxima prueba, siendo esta la prueba de la corona, uy, papi. Danjon llama a los demás supervisores y les dice que se preparen para recibir a los regulares, él quiere joder al prota. En el muelle de barcos flotantes, literalmente, los regulares quedan impresionados con el lugar. El prota le pregunta a su pana si iban a hacer la prueba ahí. Los supervisores llegan y piden que todos presten atención, el director está entre ellos. El director se presenta saludando a los regulares, diciendo su nombre, Raab, prefiero llamarlo director, suena más imponente. Dice que todos los que pasaron las pruebas y fueron considerados dignos de estar allí hoy deberían sentirse orgullosos de sí mismos y seguir superando las pruebas que están por venir. Él dice que los regulares se embarcarán en el crucero flotante y viajarán por varias áreas del piso de pruebas para completar el examen. Si aprueban la prueba final, ubicada en el último destino del crucero flotante, se convertirán en verdaderos regulares. Con eso, obtendrán la gloriosa oportunidad de escalar la torre, consiguiendo riqueza, fama, poder y fuerza. La gran jornada para acercarse a la verdad, el mismo camino de gloria que el rey Zahard y las 10 grandes familias recorrieron. Los regulares comienzan a tomar los boletos que se reparten y son advertidos de que ese mismo boleto será revisado todos los días, al mediodía, así que no deben perderlo nunca. El prota mira hacia atrás y se da cuenta de que un tipo extraño con capucha se infiltró en la prueba. Ya dentro del crucero, el amigo del prota queda impresionado, ya que era su primera vez viendo algo así. Danjon da la bienvenida al crucero de los regulares, siendo a partir de ahora el supervisor responsable. Dice que, mientras se prepara la siguiente prueba, los regulares harán un entrenamiento de posición a bordo del crucero. Durante el periodo de entrenamiento, entrenarán según la posición asignada a cada uno, y habrá evaluaciones intermedias para cada una de ellas. Estas evaluaciones serán realizadas por los supervisores, y aquellos que obtengan las mejores calificaciones en las evaluaciones intermedias recibirán beneficios, mientras que aquellos considerados no clasificados serán descalificados independientemente del resultado de las pruebas anteriores, eso es maldad pura. El prota no entiende el entrenamiento, mientras su amigo entra en shock, ya que cree que va a ser eliminado. Neo explica que la posición se refiere al papel que cada persona desempeña en un equipo. El término se originó a partir de los papeles que cada uno de los fundadores desempeñó al escalar la torre: explorador, el que monitorea los movimientos enemigos en la línea del frente y subvierte el campo de batalla a su favor; portador de la luz, el que permanece en la retaguardia, supervisando todo y comandando al equipo con su faro; portador de la lanza, el que trabaja con el portador de la luz, eliminando enemigos a larga distancia; controlador de ondas, el que manipula el Shinso, la fuente de todo poder, sumergiendo a los enemigos con un poder devastador; y por último, el que se mueve solo, pescador, caza y captura enemigos en cualquier lugar. Neo dice que existen muchas otras posiciones, pero las 5 que acaba de mencionar son las principales. Dice que, si el prota no sabía sobre las posiciones, deduce que viene de un lugar muy lejano. Este solo responde que es algo así. Danjon dice que va a presentar a los supervisores, quienes serán mentores para cada posición. Para los controladores de ondas, Baskerville; para los portadores de la luz, Pudrey; para los exploradores, Gisley; para los portadores de la lanza, Eddie; y finalmente, para los pescadores, el propio Danjon. Ahora, va a anunciar a los regulares asignados a sus respectivas posiciones, con base en sus aptitudes demostradas en las pruebas, y dice que a partir de ahora deben seguir a sus respectivos mentores para el programa de hoy. Para sorpresa de nadie, nuestro prota es un pescador, y su amigo fue asignado como portador de la lanza. Neo fue asignado como controlador de ondas. Al final, todos fueron asignados a posiciones distintas, pero el prota piensa que es bueno que no haya más de una posición igual en el equipo, así no compiten entre ellos. Se despide y les dice que sobrevivan y den lo mejor de sí. En la sala de entrenamiento de los pescadores, Danjon, una vez más, da la bienvenida a los ahora pescadores regulares, y para ser supervisor hay que ser educado. Yendo al grano, lo primero que Danjon quiere decirles es que los pescadores son la cúspide de todas las posiciones. Eso significa que son los más fuertes entre los regulares reunidos ahí. Por lo tanto, que los débiles se rompan. Mientras las demás posiciones solo están recibiendo orientaciones simples, hoy ellos harán algo diferente.
Danjon dice que no va a tolerar a un debilucho usando el título de pescador. Así que dice que habrá una prueba de entrada, quien falle tendrá que hacer las maletas e irse del crucero. El prota dice que la prueba parece divertida. La gente que estaba con él dice que no tiene sentido y que tuvieron mala suerte de quedar atrapados con un loco como Danjon. Danjon inicia la prueba y dice, vengan, pero nadie fue. Se enfada y llama a alguien para enfrentarlo. Y, cuando el prota iba a ir, un tipo dice que va primero porque le gusta ser el primero en todo. Danjon dice que, antes de acercarse a él, debe tomar una cuerda azul que estaba colgando. Al tocar la cuerda, ésta se mueve sola y se enrolla en él, como si fuera una faja. Van a pelear sumo. Ahora, cerca de Danjon, le dice que agarren la faja del otro y la aprieten bien. Luego, les pide que todos presten atención, porque esa es la posición de preparación. Mientras sostienen el cinturón, deben empujar con su propio cuerpo hacia arriba y levantar, y anuncia el inicio del juego. El prota se siente aliviado de no haber sido el primero en pasar esa vergüenza. Danjon le dice al regular que empezó que baje su postura y fortalezca las piernas, porque si se queda quieto siendo arrogante, se va a llevar un «pon atención». Y dicho y hecho, se lleva un «pon atención» de Danjon, cae de espaldas al suelo de Shinso y pierde. Todos quedan impresionados de lo fácil que Danjon lo lanzó al suelo y llama al siguiente. El prota dice que va a pelear con él esta vez, pero, una vez más, la gente se adelanta y él queda atrás de nuevo, y que molesto, no lo dejan jugar. Otro tipo se queda al lado de él, y el prota le pregunta por qué no fue a la clasificación. Ese emo gótico dice que no sirve para eso y que es alérgico a ser clasificado. El prota, de inmediato, piensa que ese tipo es rarísimo, y lo es. En la sala de máquinas del crucero, se muestra que la persona encapuchada que el prota notó era la princesa Zahard, junto a otras dos personas que aún no han sido presentadas. Ella dice que la primera parte del plan está lista, lograron entrar al crucero. Ahora, la segunda parte es robar un boleto que fue entregado a los equipos. Si logran robarlo antes de la medianoche, el boleto pasará a ser de ellos, y así podrán seguir participando en la prueba. Entonces, ella les dice que se dividan y que cada uno encuentre a su objetivo. Descubre que nuestro prota se convirtió en un pescador y decide que, antes de que acabe la noche, va a robarle el boleto, o intentarlo. Volvemos con Danjon, que está derrotando a las dos personas que intentaron desafiarlo otra vez. Uno de los participantes se tuerce la pierna y no consigue levantarse para irse. Danjon le dice que no demuestre debilidad, porque los débiles no tienen lugar allí. El prota decide ayudar a la persona caída, justo después de ayudarla, toma la faja azul y va al 1 contra 1, ahora sí, chaval. El prota piensa que el juego parece divertido, pero tiene más curiosidad por saber qué tipo de poder fue ese que usó Danjon antes, acá a Shinso. En una viñeta muy fiera, el prota dice, ya que tú mostraste el poder de este lugar primero, yo también debería mostrarte el poder de fuera de la torre, ¿no? Háblame de ti. Danjon intenta averiguar qué onda con el prota. Aunque no sepa usar el Shinso, reacciona al caminar del prota, en un intento gracioso de imitarlo. El prota le grita a Danjon para que venga hacia él. Llega hasta Danjon, que no entiende qué está haciendo. El prota le dice que tiene miedo, y obviamente Danjon se enfurece con el prota llamándolo hijo de su madre, y YouTube no permite más que eso. Le pregunta si el prota solo está faroleando para subir su confianza o si está temblando del miedo. Le dice que se apure y tome el cinturón. Danjon nota que, aunque sea solo un regular que acaba de entrar a la torre, el prota ya es mucho más fuerte que el promedio. Nuestro prota dice que, para el tamaño de Danjon, es bastante impresionante, y le pide que no deje que esto sea aburrido. Justo cuando los dos empiezan el juego, rápidamente nuestro prota pone el pie en el talón de Danjon, lo desequilibra y lo lanza al suelo en un instante. Tanto el prota como Danjon y los demás quedan en shock por lo que acaba de pasar. Todos comienzan a gritar que un regular le ganó a un supervisor, y Danjon llora diciendo que no cuenta, que él se resbaló solo, que estaba ajustando su fuerza porque pensó que el prota podría morir si se pasaba. Que por eso perdió el equilibrio, que por eso perdió, y bla bla bla. La gente empieza a decir que está haciendo trampa y que debería darle vergüenza. Él se enfurece y grita para que todos se callen. Danjon sabe que, aunque el prota parezca confundido, por alguna razón está conteniendo su fuerza, y ese no era el poder que él quería ver. El prota, probablemente mintiendo, dice que también notó que Danjon cayó solo. Así que le pide que ignoren todo y reinicien la ronda. Danjon dice que eso realmente es lo correcto, ese Danjon debía estar con miedo de perder otra vez. El prota dice que no quiere ser aceptado por haber ganado con suerte. Danjon no sabe si está loco o si simplemente tiene tanta confianza. Danjon dice que decir la verdad es una buena actitud y le dice al prota que se prepare de nuevo, va a llevar otra paliza.
Ya agarrados, tú sabes, Danjon nos dice que, aunque está conteniendo su Shinso lo más que puede, no hay forma de que pierda en fuerza física, ¿o sí? Ya que se descuidó una vez, ahora va a dominar al prota. Y, en cuanto dice que comience el juego, el prota simplemente levanta a Danjon como si fuera un bebé. El prota mira la cara del supervisor y le dice que es muy aburrido si no usa su verdadera fuerza. Quiere que el supervisor le muestre el poder que usó la última vez en el área de pruebas. Para que la emoción no se acabe tan rápido, cambiamos de escena donde está el pana del prota, la sala de entrenamiento de los portadores de lanzas. Como se había dicho antes, la supervisora responsable del entrenamiento de los lanceros es Sadie, quien se presenta, muy guapa, por cierto. Hoy, dice que realizarán una simple práctica de lanzamiento de lanza, siendo solo una prueba básica para verificación de talentos. Así que nadie debía sentirse presionado. El pana del prota, junto con Lu, aparentemente quedan impresionados con el movimiento del brazo de ella. De un solo lanzamiento, lanza la lanza al cielo. Voló tan fuerte que cortó el viento, como si hubiera roto la velocidad del sonido. Ella se gira con una sonrisa adorable y pregunta quién quiere intentar primero, animando a todo el grupo, muy diferente de Danjon. Sorprendentemente, el pana del prota es bueno lanzando la lanza, sin sorprender a nadie, el inútil de Lu no sabe lanzar ni una lanza. Se pregunta cómo fue elegido para ser un regular si no tiene ningún talento. El pana del prota se acerca a Lu y le pregunta por qué está sentado en el suelo, triste. Lu dice que es porque no consigue lanzar su lanza tan lejos, pero el pana le dice que no se preocupe, que era su primera vez haciéndolo. Y finalmente, el propio pana del prota dice su nombre, Roan, nombre muy sencillo, pero ya no lo llamaré más, pana del prota. Roan dice que lo vio en la última prueba y pensó que era genial, y le pregunta su nombre. Él se presenta como Lu. Ahora lo llamaré Lu, no señor Lu. Los dos se dan la mano y se saludan, formando como una amistad. Roan le dice a Lu que se anime, ya que el prota intentó elegirlo como compañero de equipo. Entonces, está seguro de que Lu tiene algún talento increíble escondido dentro de sí. Pero Lu realmente cree que no tiene talento ni habilidad alguna. Roan le dice a Lu que crea en el instinto del prota, que con seguridad Lu va a convertirse en alguien increíble. Incluso Roan lo cree. Dice que, aunque no sean compañeros de equipo oficialmente, desde el momento en que el prota intentó elegir a Lu, él decidió tratarlo, en su corazón, como tal. Así que deben dar lo mejor de sí para sobrevivir juntos. Es Roan mejor personaje de la obra. Roan toma a Lu y dice que va a mostrarle cómo debe usar su fuerza, y Lu le agradece. Si alguno de estos dos se muere, dejo de seguir esta historia. Lu observa cómo Roan intenta enseñarle a usar una lanza, y solo puede ver que Roan es una buena persona, igual que Evelyn. Dice que parece haber tanta gente buena en la torre, 3 personas de 400. Agradece a los dos por mostrarle bondad incluso a él, una existencia maldita, ya voy diciendo lo que le está pidiendo. Volviendo con nuestro increíble prota, en una viñeta que, seamos sinceros, es medio rara, con Danjon siendo levantado por el prota, Danjon no entiende cómo un regular tiene tanta fuerza y quiere saber qué clase de poder es ese del prota. Por su parte, el prota se siente aliviado, pues nota que su fuerza está volviendo gradualmente a la normalidad. El prota le pide otra vez a Danjon que use el mismo poder de antes, porque si no lo hace, va a pasar una gran humillación frente a los otros regulares. Danjon decide mostrarle a nuestro prota que es el Shinso. El prota siente el mismo poder de antes y nota que su cuerpo se está endureciendo, tú sabes, y volviendo más pesado, tú sabes. Definitivamente, es un poder desconocido para nuestro prota, que está volviendo a Danjon aún más fuerte. Ahora está muy curioso por saber qué es ese poder. Danjon dice que esa curiosidad del prota por ese poder será justamente lo que hará que sea eliminado. Lamentablemente, Danjon no puede usar todo su poder imprudentemente porque, en la torre, hay una regla que dice que los ranques como él no pueden herir a regulares como el prota sin permiso, sin la aprobación de los administradores o un acuerdo. En el peor de los casos, Danjon podría ser expulsado o ejecutado. Si usara todo su poder, el cuerpo del prota no lo aguantaría. Sin la resistencia del Shinso, se iría de F rapidísimo. El prota dice que está sacando muchas conclusiones apresuradas para alguien que apenas logra seguirle el ritmo. Incluso si Danjon se esforzara, dice que no podría eliminar al prota. Danjon responde que no va a caer en la provocación del prota y que prefiere ser humillado antes que destruir su vida. En eso, le propone un trato al prota. Le dice que en 3 días habrá un duelo formal, bajo la autorización del administrador. Así, propone apostar su vida en ese duelo. Danjon dice que no puede revelar los detalles de la próxima prueba, pero le comenta que el próximo juego se llama Juego de la Corona. Y, según la información que recibió, hay un lugar donde ellos dos pueden luchar lejos de las miradas de los demás. Si luchan en secreto, con consentimiento mutuo, él puede enfrentarse al prota.
El prota pregunta sobre arriesgar sus vidas en ese duelo. Danjon dice que, si no quiere ver eso, que al menos valga una vida en lugar de esos juegos aburridos. El prota dice que su propuesta es tentadora, pero él tiene una condición: el prota quiere que Danjon se tire al suelo y admita la derrota. El prota pregunta por qué debería hacer eso, y Danjon le promete que garantizará que todos los regulares presentes aprueben. Danjon le pregunta si acepta, y el prota acepta. Como un actor de telenovela, empieza a decir que el supervisor era muy fuerte y bla bla bla. Y Danjon empieza a actuar también, y los dos actúan muy mal. Danjon empieza a decir que, desde el principio, no tenía la intención de reprobarlos con esta prueba forzada e mentiroso. Que lo que en realidad quería ver era su determinación en una situación crítica. Entonces, dice que nadie será reprobado en la prueba de entrada y da la bienvenida a la posición de pescadores a los regulares. Le habla bajito al prota para que solo él escuche, diciendo que en 3 días, en el área de prueba del juego de la corona, lo va a hacer volar hasta el Flamengo. En un comentario muy raro, el prota piensa que, aunque Danjon no sea su tipo, le cae bien, e ese comentario estuvo medio extraño. Danjon dice a los regulares que regresen a sus respectivas habitaciones. Pero el prota se emociona porque hace mucho tiempo que nadie lo desafía arriesgando la vida. Él dice que hace mucho que no luchó contra alguien que está arriesgando su vida, sin ningún remordimiento. Cuando todos están caminando hacia sus habitaciones, una chica toca al prota, y él recuerda que es la misma persona que se torció el pie jugando contra el supervisor. Ella, muy avergonzada, le agradece por haberla ayudado y sale corriendo rápidamente. Él extiende la mano como para intentar detenerla, sin entender nada, se imagina que su primer amor finalmente está comenzando, jajaja, este prota está loco. Él dice que venir a la torre valió la pena. Ella sale riéndose, porque sabe que él se sonrojó todo solo porque ella le agradeció, y sabe perfectamente que es un soltero. Ahora que sabe que puede parecer simple y tonto, pero que es fuerte, también parece fácil de manipular. Ella quiere usar al prota para que la cargue durante el examen. Y, en medio del pasillo, escondida, está nuestra querida princesa esperando el momento exacto para robarle el boleto a nuestro prota, o intentarlo, claro. Caminando por el pasillo, la princesa escucha a alguien gritándole. Casi le da un puñetazo a la persona que la llamó, y entonces él dice que es uno de los sobrevivientes del estómago de la cabra. Ella le dice que tenga más cuidado, que los otros podrían escucharlos. Él se disculpa y dice que tiene una propuesta, quiere unirse a ella para robar el boleto del prota. La princesa no ve motivos para aliarse con él, pero él, en realidad, solo quiere estar con la princesa. Ella dice que lo siente, pero que es muy exigente con sus compañeros, toma esa, bobo. La escena cambia a Rohan y Lu comprando unos refrescos para tomar. Rohan está muy feliz, porque con solo tener un boleto pueden conseguir comida y bebida gratis, y yo también quiero un boleto así. Nuestro prota aparece de repente, diciendo que parece que se hicieron bastante cercanos. Rohan invita al prota a unirse a ellos, y obviamente la acepta, todo feliz. Alguien los observa desde el fondo. Lu parece que nunca ha probado un refresco antes, y Rohan le explica que es para refrescar el cuerpo y le dice que lo pruebe. Automáticamente, empieza a gustarle el refresco, y Evelyn llega pateando la puerta, regañando a Lu por estarse llenando de refresco en el primer día de prueba. ¿Va a ser la mamá del tipo ahora? Ella grita, diciendo que no le enseñen cosas raras a su compañero de equipo, que es imposible que un refresco lleno de azúcar sea bueno para su cuerpo. Como una madre furiosa, le mete el dedo en el ojo, regañándolo por haber dicho que solo estaba visitando la habitación de al lado. Le pareció raro que tardara tanto en volver, así que fue a buscarlo. Ella dice que está muy decepcionada con Lu. Dice que hacerse amigo del prota y de Rohan no es buena idea, porque todos ahí son enemigos. Lo deja muy claro en sus palabras, esos desgraciados son todos nuestros enemigos, déjalo divertirse, mujer. Tanto el prota como Rohan sienten pena por nuestro pequeño Lu. Él le pregunta a Evelyn cómo fue el entrenamiento de explorador, y ella simplemente empieza a querer llorar y decide tomar un refresco también, hipócrita de mierda. Mientras tanto, frente a su habitación, está ese tipo de antes que habló con la princesa, diciendo que están jugando sin saber nada. Dice que ni siquiera se dan cuenta de que algo les puede pasar en cualquier momento, ya que la princesa va tras nuestro hermoso prota de rizos. Él simplemente va a robar uno de los otros boletos, y entonces la princesa se verá obligada a unirse a ese tipo, por lo visto está loco por estar con la princesa. Lu le pregunta a Evelyn qué pasó en el entrenamiento de exploradores, y Evelyn dice que una persona la obligó a hacer lo que más odia en el mundo. Lu empieza a molestarla queriendo saber qué hizo, y ella grita que fue obligada a acariciar a un perrito, y Lu queda confundido sobre por qué se enojó por eso. Cuando la instructora descubrió sobre la familia de Evelyn, pensó que ella podría tener talento para convertirse en una anima, anima es una posición especial que se refiere a alguien que puede someter y controlar Sineu, o sea, criaturas del mar divino y otras bestias. Esta posición es bastante rara,
incluso entre los ranques. Pero nuestra Evelyn odia tocar animales, y dijo que no iba a hacer eso. Sin embargo, la mentora se enojó con ella y dijo, ¿cómo es posible que, siendo de la familia Lopovia, no pueda hacer eso? Ella dice que no odia a los animales lindos, solo que no le gusta tocarlos, porque si lo hace, pueden no resistir y morirse. Nuestro prota le pregunta a Neo cómo fue su entrenamiento, y este se sorprende de que el prota supiera que él estaba ahí. El prota dice que no es tan tapado como para no notar a alguien escondido detrás de la puerta, ¿o sí? Neo dice que solo hicieron una prueba simple, como crear una esfera de Shinso. El prota pregunta si ese es el mismo poder que todos los supervisores usaban. Neo dice que sí, pero que no está tan refinado como el de los supervisores, es obvio. El prota le pide a Neo que le enseñe también. Evelyn queda pasmada al ver a un regular sin linaje aprendiendo a usar Shinso con solo un día de entrenamiento de posición. ¿Solo ella puede ser talentosa o qué? Ya se pone alerta para observar a Neo de cerca. Corte a la princesa, diciendo que la revisión de boletos está programada para la medianoche, restando unas 4 horas para conseguir alguno. Tiene un plan de respaldo, así que siente que no hay necesidad de entrar en pánico. El momento perfecto para actuar será 30 minutos antes de la revisión. Saltamos a unas 4 horas después. Evelyn está borracha de tanto tomar refresco, y creo que eso no era refresco, y se van con ella cargada por Lu. Emocionado por aprender Shinso, el prota le ruega a Neo que empiece a enseñarle, ya que todos se habían ido. Después de pedirle que cierre la puerta, porque estaba abierta, comienza a explicar que el Shinso es el agua divina que llena toda la torre e imagina una espiral de agua. Agua que les permite descansar, comer y dormir. Parecía que Neo tenía algo más que decir, pero prefirió callar. Aún así, continúa diciendo que, al unir el Shinso en un solo dominio, se puede usar para diversos propósitos. Ese dominio se llama Sala. El prota pregunta cómo hace eso Neo, y él responde que hay 2 formas, tanto extrayendo el Shinso que fluye por su propio cuerpo, como comprimiendo el Shinso en el espacio a su alrededor. Neo solo puede extraer una pequeña cantidad de su propio cuerpo, y dice que controlar el Shinso del espacio es una habilidad que solo aquellos con un talento extremadamente raro pueden adquirir, y aún así, solo tras un largo periodo de entrenamiento, nuestro prota lo va a lograr a la primera. Ha puesto 5 reales. El prota pregunta cómo se extrae el Shinso del cuerpo, y Neo le dice que solo tiene que imaginarlo. Le dice que imagine una esfera frente a él, luego hacerle un agujero a esa esfera y conectar un pequeño tubo entre ella y su cuerpo. Y, a través de ese agujero, dejar que el agua fluya desde su cuerpo hacia la esfera, y tiene sentido, mucho sentido. El prota empieza a imaginar exactamente lo que Neo le dijo, y alguien me debe 5 reales, y no aparece nada. Neo lo tranquiliza, diciendo que nadie lo consigue a la primera. Y el prota pregunta si Neo lo logró, y él responde que sí, porque es un genio. El prota lo llama presumido, pero le parece raro, porque definitivamente sintió algo. Neo dice que la mayoría de los regulares no logra eso ni en toda una vida. El prota comienza a imaginar que llena una esfera en su mano, cuando se muestra el crucero desde arriba, simplemente un mar dorado de Shinso. Despertando a los supervisores, se dan cuenta de que apareció una cantidad masiva de Shinso en el fondo del crucero donde estaban. Danjon, que estaba roncando con un pijama rosa de niña, sale corriendo fuera del crucero y ve el mar dorado de Shinso, preguntándose qué es eso, quizá el prota no sea poca cosa, ¿no? Mientras tanto, en la habitación del prota, él se molesta por no estar logrando nada, y Neo se ríe de él, diciendo que no es tan fácil. Sin darse cuenta, cada vez más el prota crea un mar de Shinso, haciendo temblar todo el crucero. Alguien anuncia que, debido a un cambio repentino en el clima, el curso del crucero va a ser drásticamente alterado. Gracias, prota. Esa voz dice que todos los regulares deben prepararse para el impacto. Los 2 que estaban en la habitación deciden salir a ver qué está pasando. El prota dice que va al baño antes de ir. Danjon, afuera del crucero, pregunta quién fue el genio que hizo que eso pasara. Nadie sabe responder, yo sí. Pregunta dónde está el director de pruebas, pero tampoco saben decir a dónde fue, no saben ni mierda. Danjon ya imagina que el director fue al castillo. Con el mar de Shinso subiendo hacia el crucero, Danjon dice que nunca vio un Shinso tan brillante en todos sus años como Ranke. Mirando al mar, empieza a oír una voz que dice, oye, cabeza sucia. Danjon cree que se está volviendo loco y, de repente, la cosa empieza a crecer hacia su cara y vapo, espero que no haya ido de F. Lo es mostrado corriendo a su habitación, queriendo saber qué pasó, mientras ese loco por la princesa está esperando para robar el boleto del buen Lu sigilosamente, va por Lu y Rohan, que están distraídos, cuando de repente Rohan activa el instinto superior y percibe la trampa del desgraciado. Rohan logra proteger a Lu, que casi recibe un golpe en un punto vital. El tipo encapuchado quiere conseguir un boleto cueste lo que cueste, y parece que será el de Lu, ya que para él es natural atacar al más débil.
Mientras tanto, en el baño masculino, nuestro prota estaba quejándose solo por todo lo que estaba pasando de repente, sin saber que todo es culpa suya, cuando de repente la princesa llega pateando la puerta. A esta gente le encanta patear puertas en esta historia. Hasta el prota comenta que a las chicas de este manhwa les gusta reventar puertas. Se asusta al verla en el baño de hombres, y dice que ella lo siguió. Como es un ganso, ya piensa que fue ahí solo para invitarlo a una cita. Ella le dice que se largue, porque solo está ahí para robarle su boleto. Le explica que el director de las pruebas le dijo que, si conseguía robar el boleto de alguien, podría rehacer la prueba. Él entiende que necesita un boleto, pero pregunta si realmente tiene que ser el suyo, por qué será, ¿verdad? Ella dice que no necesariamente tiene que ser el suyo, entonces él piensa que es una acosadora. Nuestro prota dice que ella ya debe saber que él es muy fuerte. Como quiere que ella pase la prueba, le recomienda robarle a otra persona. Pero, contradiciendo todo, ella decide tomar por la fuerza el boleto del prota, ya que, según ella, ya sea enemigo o aliado, el objetivo siempre tiene que ser el más fuerte. El prota piensa que eso es un gran problema, pero, para un caballero como él, luchar contra una mujer es algo muy difícil de hacer, sí, claro. Pero, ya que ha llegado tan lejos, le dice que se prepare para aceptar que el vencedor será él. Neo aparece caminando por los pasillos del crucero cuando se topa en medio de la pelea entre Lu y Rohan contra el extraño de antes. Evelyn es mostrada removiéndose mientras dormía, pidiendo agua para Lu, y se da cuenta de que ya no está en la habitación. Tanto Lu como Rohan quieren saber cómo ese tipo puede estar en el crucero si los dos lo vieron siendo tragado por la cabra gigante. El tipo lanza varias agujas afiladas hacia ellos. Rohan se pone delante de Lu, y el tipo piensa que quizás consiga los dos boletos de una vez. Cuando Neo amenaza con intervenir para ayudar a los dos, Evelyn llega preguntando desde cuándo el tipo volvió de entre los muertos, porque ella juraba que se lo había comido la cabra en ese momento, se le pudrió el plan al tipo. Neo se da la vuelta y se va. El tipo se asusta mucho, preguntando cómo está despierta Evelyn si se había desmayado por beber tanto alcohol. Pero ella dice que es imposible beber algo que le haga tanto daño al cuerpo, niños, no beban. Primero, dice que no bebe alcohol. Y segundo, que nadie se emborracha con refresco, todo fue actuación. Se emborrachó solo con el olor, fue Lu quien la cargó a la espalda, amigo, esta chica está perdidamente por ti. En fin, no sabe cómo arrastró su cuerpo fuera del estómago de la cabra, pero no va a perdonarle al tipo por intentar cometer un no vivo contra nuestro querido Lu. Cuando él intenta decir que no le importa su perdón, recibe un izquierdazo en la boca para que aprenda, y ella le dice cómo tiene el descaro de decir eso después de haber llegado tan lejos. Le pregunta si pensaba que la torre interna era un juego de niños, y concluye diciendo que si toca lo que es suyo, se muere, quiero dos de estas en mi vida. Él va contra ella, esquivando con elegancia, ella le da otro puñetazo directo a la boca, y luego lo revienta a golpes. Tras verlo tirado en el suelo, todo destrozado, recuerdan que ella es parte de una de las 10 grandes familias. Entonces se anuncia que los boletos serán verificados. Se pide a todos que tengan los boletos en mano. Aparecen unos fantasmitas pidiendo ver los boletos, si no, ya sabes. Mientras tanto, hay una batalla frenética entre el prota y la princesa. El prota parece Neo de Matrix. Está impresionado y admite la fuerza de una de las princesas de Zaar. Comenta que oyó que ella era hija de alguien llamado el Rey de la Torre y pregunta si es verdad. Ella responde que, biológicamente, no, pero que si se refiere a la relación actual con el rey, entonces sí. Él quiere entender qué quiso decir, y ella explica que es una hija adoptiva del rey. Cuenta que la familia Zaar selecciona a las chicas más talentosas de la torre para convertirse en princesas de Zaar, y que las elegidas toman prestado el poder de Zaar para escalar la torre, tiene sentido. El prota dice que ese sistema es muy complicado. Ella lo llama tonto por no saber qué son las princesas de Zaar. Él dice que solo es tonto en cosas relacionadas con la torre. Entonces, le pide un favor, en caso de que él gane. El boleto se le escapa de la ropa, pero logra recuperarlo. Dice que quiere encontrarse con el rey de la torre. La princesa le pide disculpas, porque eso es lo más difícil de hacer en la torre. Incluso siendo una princesa de Zaar, no es tan simple. Él no entiende cómo no, si él es su padre. Ella cuenta que las únicas que pueden encontrarse directamente con el rey son aquellas que poseen una de las 13 lunas, que son armas otorgadas directamente por el rey Zaar, que en total, son 13 obviamente. La princesa que recibe una de esas armas gana el derecho de conocer personalmente al rey. Y es exactamente por eso que esta princesa está subiendo la torre, quiere conseguir una de las armas de las 13 lunas, encontrarse con el rey y mandarlo al otro barrio. El prota rompe la cuarta pared de las novelas y dice que esa es la misma Lore que vimos en la primera temporada. Ella le dice que se calle porque los detalles son distintos.
Entonces, el prota dice que va a ayudarla a conseguir una de las 13 armas, y que entonces ella lo hará encontrarse con el rey Zahar. Y, bueno, si resulta ser un tipo malo, lo va a mandar al otro barrio también. Escuchan las sirenas sonando por el aviso de los boletos, y ella se da cuenta de que el boleto de él cayó al suelo sin que se diera cuenta. Pero, estúpidamente, le dice que su boleto se cayó al piso, y cuando él se agacha para recogerlo, ella le roba el verdadero boleto del bolsillo. Tremendo plot twist. Así revela que el boleto en el suelo era de un regular random que ella robó mientras caminaba por el crucero. Él se enfurece por haber perdido su verdadero boleto y ella lo guarda en su bota. Y como él es virgen, no tiene el valor de tocar a la princesa. Y ella dice que, si lo intenta, lo va a denunciar por acoso. Él empieza a llorar, preguntándose cómo va a robarle el boleto de vuelta. Y ella le dice que, si ni siquiera puede hacer eso, ¿cómo piensa enfrentarse al rey Zahar? Ella le va a mostrar que eso no se le dice a alguien que se lo está tomando en serio. El prota nota que el aura de ella cambió de repente. Justo cuando iban a empezar a pelear en serio, el fantasmita camarada llega al baño para revisar los boletos. El fantasma les pide a ambos que muestren los boletos, y, aunque los tienen en la mano, el fantasma empieza a volverse loco, diciendo que esos boletos no les pertenecen, haciéndose cada vez más grande y rojo. Dice que estar ahí sin boleto es ilegal. Entonces, dice que se los va a comer, y como ya no hay nada más que hacer, los dos deciden agarrarse a golpes con el fantasma. Es demasiado épico. Volviendo al exterior del crucero, Danjon todavía quiere saber dónde se metió el director, y empieza a notar que el Shinso se está comportando como una criatura viva, porque está persiguiendo al crucero. Allá abajo, el director se acerca a donde está el barco y quiere saber qué diablos pasó mientras estuvo fuera y cómo alguien creó un Shinso tan gigante como ese. Nos muestran a ese tipo raro que lanzó una bola de Shinso a un pobre tipo que estaba corriendo. Una esfera negra cerca del tipo empieza a hablar, diciendo que si ese que escapó entraba en contacto con el regular, aquel que devora la luz, El tipo le dice que deje de decir cosas tan siniestras, que donde sea que el tipo haya huido, solo hay que encontrarlo y mandarlo al otro barrio, siguiendo el olor de la sangre, todo esto mirando hacia el crucero. El director llega volando a donde está el crucero y le pregunta a Danjon cómo pasó eso. Él responde que no sabe, diciendo que de repente apareció esa enorme cantidad de Shinso, todo culpa del prota que es demasiado fuerte. El director dice que él se va a encargar de la situación y le ordena a Danjon que le diga a todos que vuelvan al interior del crucero. El director lanza un montón de esferas moradas al Shinso, que desaparece rápidamente. Danjon dice que eso fue increíble. Pero el director aún quiere saber cómo apareció ese Shinso de la nada, porque es imposible que algo así ocurra de repente. Si es posible, bro. Volviendo al fantasma loco y a los dos más locos aún, el fantasma empieza a gritar preguntando cómo se atreven a estar en el crucero sin boletos. La princesa dice que se encargará del asunto, y empieza a decir que ella es algún tipo de encantamiento. Justo después de decir el encantamiento, reúne Shinso alrededor de su cuerpo y ataca rápidamente al fantasma. El prota se interesa en el tipo de poder que usó, pero ve que el fantasma se está regenerando de nuevo, así que se lanza encima de él a los puñetazos, pero es inútil. El fantasma grita diciendo que él está hecho completamente de Shinso, y que los regulares como el prota, que nunca han controlado bien ese poder, no podrían ni tocarlo. El prota se enfurece porque otra vez están hablando de Shinso, y dice que tal vez si usara su poder de la luz funcionaría, pero no quiere hacerlo ahora. Entonces intenta una vez más aprender a usar Shinso, repitiendo todo lo que Neo le explicó, crear una esfera imaginaria y luego llenarla. Y allá afuera, cuando el director ya se estaba yendo, aparece de nuevo un mar aún más grande de Shinso. El director se enfurece diciendo cómo se atreve eso a ir contra su voluntad, lanzando más esferas negras hacia el mar de Shinso. Con el barco sacudiéndose, la princesa y el prota siguen intentando pelear contra el fantasma, pero no está funcionando y están siendo aplastados. La princesa se queja con el fantasma diciendo que aceptó el test de la supervisora y que consiguió el boleto con sus propias habilidades, gritándole que la escuche. De repente, ella crea un poder bellísimo, invocando a la hada del quinto río, Rotala Roja. El fantasma se sorprende, queriendo saber quién es ella y cómo hizo que el clima cambiara tan de repente. El prota nota que la princesa se volvió aún más fuerte después de invocar ese poder. Ella dice que su nombre es el nombre del río de la locura, sí que se volvió loca, y así ataca al fantasma y finalmente consigue hacerle un corte. Hasta el fantasma se asusta de pelear contra la princesa y le dice que espere, que entendió su reclamo y que ahora sabe que solo era una prueba, una misión que le fue dada por la supervisora, y se cagó encima. Pero le dice que el boleto que ella tiene no es suyo, sino del prota, y viceversa. La única forma de pasar la revisión es intercambiar los boletos nuevamente. Pero la princesa dice que el fantasma debió haber dicho eso hace 5 minutos y lo remata. Adiós fantasma, siempre te recordaremos por ser tan tonto. La princesa dice que con eso están a mano, pero le exige al prota que entregue el boleto que él tiene.
Él pregunta por qué simplemente no intercambian los boletos pacíficamente para que ninguno de los dos sea eliminado. Pero ella dice que le dejó claro desde el principio que iba a robarle el boleto y hacerlo quedar fuera, porque él era su presa. Entonces vuelven a pelear, y con un corte hacia el prota, él consigue sujetarle la mano y nota que ella está luchando usando Shinso. Él se enoja porque todos contra quienes pelea saben usar Shinso y él es el único que no sabe cómo usar ese poder. Ella solo le dice que se calle. Él imagina que ese poder debe tener un límite de tiempo, pero si espera a que se le acabe, va a perder la oportunidad de intercambiar los boletos. Aún así, el prota no cree que sea justo usar su poder contra la princesa, así que decide actuar como siempre y vuelve a intentar usar el Shinso. Cada vez que intenta usar su poder, una oleada aún mayor de Shinso surge bajo el crucero. El director decide tratar de descubrir hacia qué parte del crucero el Shinso estaba intentando ir. Y finalmente, el prota consigue crear una esfera de Shinso. El prota se emociona por haber logrado crear una esfera de Shinso, pero como la felicidad del pobre dura poco, empieza a fugarse muchísimo Shinso de su mano. Y la princesa, sin dar fair play, se lanza sobre él. Cuando los dos estaban a punto de golpearse, el director llega al lugar donde estaban peleando. Está furioso y dice que nada en este mundo puede ir contra su voluntad. Reúne una esfera gigantesca esta vez. Danjon intenta advertirle que si lanza ese ataque contra el crucero, lo va a destruir, pero al director no le importa. En medio de la pelea entre el prota y la princesa, los dos notan la pared rompiéndose y el ataque viniendo, y logran detenerlo por poco entre los dos. El prota pregunta por qué el director los atacó, y él le pregunta si la dirección hacia donde iba el Shinso era hacia el prota. El prota responde que cree que sí, y que si tiene alguna queja, que vaya a resolverlo directamente con él. Este tipo es un loco de verdad. El director dice que eso no es posible, porque él y el prota están en niveles completamente diferentes. Tanto el prota como la princesa no entienden lo que quiso decir, y él explica que el prota es solo un regular, mientras que él es un ranque, y también el director general de las pruebas. El director se queda molesto, porque su provocación para irritar al prota no funciona, ya que, aparentemente, él sabe que el prota es el más fuerte del crucero. De repente, el mar de Shinso aparece detrás del director otra vez. El prota empieza a desesperarse, preguntando cómo controlar eso, y el director se da cuenta de que él no tiene ni idea de cómo controlar su Shinso, lo cual es bastante obvio, ¿no? El director empieza a extender su poder oscuro sobre el mar de Shinso del prota, quien nota que ese poder que el director está usando es muy parecido a aquellos que devoran la luz, ya que, gradualmente, la luz del Shinso del prota se va debilitando, como si estuviera siendo devorada. Con eso, el director dice que no importa cuán grande sea el talento del prota, si no sabe controlarlo, eso significa que no es más que un novato en la torre. Envidioso. El prota quiere descubrir cómo el director está usando un poder parecido al de los que devoran la luz. Rápidamente piensa si tiene alguna conexión con Pantaminum. Si fuera el caso, dejaría de tratar la situación como un simple juego. El director le dice a la princesa que queda poco tiempo hasta que termine la verificación de los boletos y le pregunta qué va a hacer. La princesa saca el boleto de su bota y decide devolvérselo al prota. Él se queda realmente sorprendido con lo que ella está haciendo, y ella le dice que eso no significa que vayan a ser aliados. Dice que va a eliminarlo en la próxima prueba. Él acepta y le dice que, de una forma u otra, la hará estar de su lado para conocer al tal rey de Zahar. Después de todo ese escándalo, el prota vuelve a su habitación y se encuentra con Neo sentado. Neo le pregunta por qué está todo desanimado y hasta lo molesta, preguntando si tiene el estómago trabado. El prota empieza a gritar, diciendo que no es nada de eso. Le pregunta a Neo más sobre cómo usar el Shinso. Dice que quiere aprender a usarlo mejor que el director. Neo le advierte que es mejor evitar cualquier conflicto con el director lo más posible y que tenga cuidado. El prota pregunta cómo es que Neo habla como si conociera bien al director. Para no levantar sospechas, Neo solo dice que, si el prota quiere controlar el Shinso, necesita un maestro. Y, además del director, solo hay otro tipo que es el mejor controlando Shinso, el supervisor con cara de perro. Al día siguiente, el prota simplemente se mete en la clase de los controladores de ondas. El supervisor pregunta qué diablos está haciendo el prota en su clase, si estaba seguro de que él no era un controlador de ondas. El prota dice que es un pescador, pero que está ahí porque ya no tiene nada que aprender con el pelo feo, alias Danjon. Ya en la sala de los pescadores, Danjon se enfurece al saber que nuestro prota simplemente faltó a su clase, ese es de los míos, y se muestra que la princesa también se volvió pescadora y está irritada por tener que aprender con un supervisor ruidoso. Y, en el campo de los exploradores, se muestra a nuestra querida Evelyn negándose a tocar a un perrito muy tierno. Su supervisora le dice que es imposible que no lo haga, habiendo heredado la mejor línea de sangre de la familia Lopovia. Le pregunta si realmente va a desperdiciar ese talento como si no fuera nada.
Evelyn empieza a gritar, diciendo que nunca va a hacer eso. La supervisora la obliga, diciendo que tiene que hacerlo porque es hija del líder de la familia Lopovia. En el momento en que toma la mano de Evelyn y toca al perro, este muere instantáneamente. F por el perrito tierno. Evelyn sale de ahí triste y se encuentra con Louis Rohan, pero los ignora y sigue caminando recto. Luego, en los días siguientes, se muestra a Lu finalmente lanzando la lanza y acertando al blanco, a Evelyn triste por no poder usar su talento, a la princesa derrotando a todos como siempre, y a nuestro prota controlando el Shinso bastante bien, de hecho. Incluso Neo se impresiona de lo ridículo que es, pero, nuevamente, el prota pierde el control y revienta la burbuja de Shinso. El supervisor comenta que el prota realmente tiene un gran talento para ser un regular, pero dice que todavía no tiene ningún control. Aún así, sabe cómo enseñarle a usar su poder. El prota empieza a llamarlo señor Wow Wow, pero yo lo voy a apodar Perrote, que suena más chévere. Neo está seguro de que el prota es alguien amado por el Shinso, ¡ay, caray! La noche anterior al juego de la corona, se anuncia a todos los regulares que el crucero llegará al próximo test a las 9 de la mañana, y que todos deben estar en el vestíbulo del crucero a esa misma hora. El equipo del prota y el equipo de la princesa se encuentran en el pasillo del crucero. Ella le dice que se prepare, que mañana será eliminado del test, y él le responde lo mismo. Dentro de la sala del director, Dan-hong dice que la prueba es muy diferente de lo que se había acordado antes. El director simplemente puso como jefe del test a una reina de las ratas, que, según Dan-hong, requeriría un equipo de ranques para luchar contra ella. El director pregunta si Dan-hong tiene algún problema con eso. No siendo tonto, dice que no, pero se imagina que el director está intentando matar a todos los regulares. En el lugar donde se harán las pruebas, se muestra el hábitat de los delfines creadores de red en los que distribuyen el Belfibra. Aparece la reina de los delfines, y, hermano, fácilmente mide más de 20 metros de altura. Su corona parece una galleta en comparación. Cuando el prota sale del baño, le llega un mensaje de Dan-hong diciendo que le va a mandar el lugar del duelo entre ellos dos, avisándole que se prepare para irse de arrastro. Nuestro prota se pone todo animado con la prueba de mañana y dice que va a ser divertida, ya que será su primera vez peleando contra un ranque. Luego, se nos muestran varias escenas muy bien dibujadas de la reina dando un grito altísimo, Dan-hong mirando hacia la isla de las pruebas y, sí, amigos, el tipo que casi muere por el otro de la esfera de energía terminó desmayado justo donde está esa isla. En el día del juego de la corona, el prota está corriendo cuando casi choca con la misma chica a la que ayudó en la prueba de Dan-hong. Ella le ofrece una bebida y le dice que ha notado que entrena duro todas las mañanas. El prota dice que es del tipo de persona que, si no entrena en la mañana, pasa mal el resto del día. La serpiente de la chica dice que él es exactamente el tipo de chico que le gusta y sale corriendo, fingiendo estar avergonzada. El prota se queda aún más avergonzado y aparece un tipo con mucha envidia del prota, diciendo que nunca lo perdonará, porque sí. Corriendo por el crucero, el prota se encuentra literalmente con un pingüino gigante afuera, que le pregunta quién es. El prota se asusta y dice que hay un pingüino parlante dentro del crucero, tener un perro que habla está bien, ¿pero un pingüino no puede? El pingüino intenta regañar al prota por haber sido grosero con él, y el prota sigue cuestionando cómo es posible que un pingüino parlante sea un regular también. El pingüino responde que, si hasta un cocodrilo parlante puede ser regular, porque él no podría. Luego vuelve a tomar sol y le dice al prota que se vaya. Así comienza otro día normal en la vida del prota, con muchos seres extraños dentro de esa torre. Encuentra a otro chico que parece estar viendo un manhwa. Se detiene y le pregunta qué manhwa está viendo, y el chico le dice que es un anime, una adaptación de un manhwa llamado El Rey Supremo es el más fuerte. El prota piensa que el nombre es malísimo y el anime aún peor. El chico nota que al prota no le gustó el anime y empieza a discutir con él, diciendo que sabía que el prota pensó que el nombre del anime era el más vergonzoso de la historia, lo cual no es mentira, que pensó que el prota era un otaku, tampoco mentira, y que creyó que la familia Povidao veía esos manhwas incivilizados. Ahí es cuando el prota dice que ni siquiera sabe qué es la familia Povidao. La sirena suena, llamando a todos los regulares al vestíbulo del crucero. Al llegar, el perrazo anuncia que él será el supervisor de esa prueba y les dice a los regulares que bajen del crucero, ya que jugarán en el espacio subterráneo justo debajo de ellos, anunciando finalmente el tipo de juego llamado Juego de la Corona. Neo le explica al prota y a Rohan que este juego es de la época en que el rey Zahard y los 10 líderes de las grandes familias lo jugaban para decidir quién sería el líder durante su ascenso por la torre. La regla era luchar por la corona, y quien quedara de pie al final ganaría. El perrazo dice que todos deben seguir las instrucciones para desembarcar del crucero y que conocerán todas las reglas al llegar al lugar de prueba. El prota baja del barco, con Dan-hong mirándolo de reojo, diciendo que es adorable su deseo de luchar. Cuando los regulares llegan a la entrada del juego de la corona, Rohan mira hacia abajo y comenta que parece un lugar bastante profundo.
El perrazo comienza diciendo que les da la bienvenida a la arena del juego de la corona. Explica que esta es la séptima arena del piso de pruebas y también el hábitat natural de los delfines de red. Agrega que envió información sobre cada una de las criaturas presentes en la isla y ahora explicará brevemente el juego. Muestra una corona y un trono, que está ubicado en el centro de la arena de prueba. Todos deben encontrar la corona y sentarse en el trono con ella, e empezará una cuenta regresiva. Si el equipo que está en el trono pierde la corona, la cuenta regresiva se detiene y comienza una nueva para el equipo que haya conseguido la corona. Al final de la prueba, los 5 equipos con mayor tiempo acumulado avanzarán a la siguiente prueba. Pero al final, el equipo que tenga la corona al cierre de la prueba será declarado ganador y pasará a la siguiente arena, sin importar el tiempo acumulado, es decir, si no hiciste nada en todo el juego pero terminas con la corona, ganas. El perrazo dice que la competencia terminará en 9 horas, o sea, exactamente a las 7 de la noche. Con todo explicado, manda a todos a bajar a la arena, porque la diversión va a comenzar. Los supervisores debaten si el juego es realmente seguro, ya que normalmente esas pruebas se realizaban en un salón más protegido. Aunque los delfines de red no representan una amenaza, si aparece algún toro o si la reina se enfurece. La otra supervisora le dice que esté tranquila, que confía en que el director pensó en todo y está segura de que dejó a las criaturas peligrosas fuera de la arena. También dice que la reina de los delfines no mostrará interés en los regulares, a menos que invadan su territorio. Y ese territorio está lejos del salón donde se encuentra el trono. La otra supervisora dice que siente cierta inquietud respecto al director. La otra responde que debe ser por la mala reputación que tiene, pero no cree que sea tan loco como para permitir algo peligroso para los regulares. Se preguntan también a dónde fue Danjon. En ese mismo momento, otro supervisor, usando la sala de luz para localizar la corona, descubre que ésta se encuentra justo en medio del territorio de la reina de los delfines, Fregamos. Las supervisoras quedan en shock y llaman loco al director. Ya en el juego de la corona, se muestra al prota y su equipo, y se anuncia que a partir de ahora pueden eliminarse entre ellos. Rápidamente, el equipo del prota es atacado por otro que estaba cerca. El prota salva a Rohan, que estaba distraído, y dice que ese equipo tiene demasiada sangre en las manos, y los amenaza diciendo que, si quieren seguir con vida, deberían irse ya. Obviamente, los tipos salen corriendo. Neo dice que, a partir de ahora, todas las demás personas, excepto ellos, son enemigos y no confío en Neo. Comenta que tienen suerte de estar lejos de los otros equipos. El prota está de acuerdo con Neo y Rohan se va al barco. Ya en el equipo de Evelyn y Lu le pregunta a Evelyn si no sería mejor buscar la corona primero, y ella le responde preguntando qué harían después. Él dice que obviamente deberían ir directo al trono, ya que cuanto más tiempo estén sentados en él, mayor ventaja tendrán, y el tipo literalmente dice lo que todos piensan. Evelyn dice que Lu piensa muy a corto plazo. Su plan es diferente, encontrarán la corona, pero no irán al trono. Van a correr con ella hasta que el tiempo esté a punto de terminar, y en el último momento se sentarán en el trono, es un plan mucho mejor, en mi opinión. De esa forma, ellos serían los únicos ganadores del juego y los demás equipos serían automáticamente eliminados. Entonces ya no habría más pruebas, y simplemente subirían directamente al siguiente piso. El viejito que está con ellos piensa que los dos son muy adorables celebrando ese plan sucio que tienen, y mejor pareja de la obra, ya lo shipeo. La única falla del plan es que no tienen un portador de luz en su equipo. Aunque tengan un gran plan, es frustrante, porque tardarán mucho en encontrar la corona. Entonces el viejo propone buscar otro equipo que tenga un portador de luz decente. Así, se esconden y esperan a que el portador de luz encuentre la corona, y luego los siguen hasta el lugar. Y así toman la corona primero, escapan y siguen el plan de Evelyn, y tiene mucho sentido. Empiezan a llamar al viejo un genio. Lu pregunta cómo podrían seguir a un portador de luz sin ser descubiertos. Y el viejo dice que, como él y Evelyn son exploradores, usan drones para observar los alrededores. Entonces solo Lu debe quedarse un poco atrás, protegiendo la retaguardia, que Evelyn y el viejito se encargan del resto. Y así siguen con el plan que, por cierto, parecía estar funcionando perfectamente. Logran encontrar a un portador de luz decente y, luego de unos minutos, parece que ese portador se da cuenta de que hay un grupo siguiéndolo. Susurra algo a sus compañeros y se separan, tomando dos caminos distintos. Evelyn sigue al portador de luz y nota que tal vez podría ser una trampa. Y sí, en efecto, lo era. El portador de luz le habla a Evelyn y le dice que sabía que lo estaban siguiendo desde el principio. Y que la razón por la que la llevó allí no era porque la corona estuviera en ese lugar, sino porque la tumba de Evelyn estaba construida allí, y la retó al 1v1. Un monstruo enorme aparece detrás de Evelyn, preparándose para atacarla, una criatura muy fea y gigante. Ella grita, pidiendo ayuda a Lu y al viejo, que están corriendo a toda velocidad hacia ella.
La escena corta al grupo del prota caminando, y Rohan pregunta si el plan realmente es solo caminar hacia el trono y quedarse esperando. Neo dice que sí, ya que tampoco tienen un portador de luz que les diga dónde está la corona. Así que van a esperar a que un equipo llegue con la corona, y quitársela, otro plan que tiene mucho sentido y también es sucio, pero vale. El prota interrumpe a Neo y a Rohan y pregunta si puede ir a un lugar rápido por unos minutos. Ejeje, voy. Neo pregunta si se trata de algún problema que tiene que resolver, pero el prota solo dice que es un compromiso que ya había agendado. Neo pregunta si eso va a tardar mucho, porque no pueden quedarse esperando al prota para siempre. El prota responde que es un compromiso que solo va a durar unos 10 segundos. Con eso, se nos muestra a Danjon sentado, esperando al prota en el lugar acordado. Y en otra parte, se muestra al director mirando una pantalla, observando a Danjon, queriendo saber por qué está sentado allí. Bueno, gente, con ese saborcito de curiosidad los dejo con esta historia. Si les gusta mucho, traigo una segunda parte para ustedes. Espero que la hayan disfrutado, dejen su like y estamos juntos.